La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, muy agradecido de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía y también agradecido del Señor por esta nueva oportunidad que nos regala de conectar con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en sus manos, encomendando el programa del día de hoy a Él. Te damos gracias, Dios de amor y de infinita bondad. Gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas de llegar a los hogares de tantos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por este don especial. Gracias, Señor, por esta tarea tan maravillosa que tú pones en nuestras manos. Queremos, Señor, pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que en este momento y a esta hora sea ese Espíritu quien nos asista, nos acompañe. Venga a iluminar nuestra vida, venga a abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra voluntad, de tal modo que lo que vayamos a compartir en este día sea todo para el bien de cada uno de nosotros. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. La semana pasada estuvimos conversando con ustedes sobre lo que es el sínodo, sobre la sinodalidad que nuestra iglesia está llevando a cabo en este 2023, ya en la segunda fase de este sínodo, que es la fase continental. Y estábamos hablando del documento preparatorio que dio inicio a este proceso sinodal y que muchos de ustedes, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, pues tal vez no tuvieron oportunidad de leer. Aquí hemos estado compartiendo con ustedes y continuaremos compartiendo con ustedes este contenido de este documento preparatorio, así se llama, documento preparatorio de cara al sínodo. Y la semana pasada nos quedamos en el número 9 de este documento, en el que se nos decía que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, que es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Esto lo encontramos en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos, que somos sus seguidores, en su origen, pues fueron llamados también a ser los discípulos del camino, como lo contactamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 2, también en el capítulo 19, versículo
9 y 23, y en los capítulos 22, versículo 4 y 24, versículo 14 y 22 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. De tal modo que la sinodalidad, en esta perspectiva, es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna de la Iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, que es el pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser, comunión en el caminar, pero juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Esto, de algún modo, es el sentido más profundo que tiene esta Iglesia constitutivamente sinodal, y aquí ilustramos en este capítulo de manera sintética algunas referencias teológicas que son de algún modo esenciales, sobre las cuales se fundamenta esta perspectiva sinodal de esta Iglesia que desea ser una Iglesia de comunión en la que todos caminemos juntos. Y en el número 11 se nos habla de este primer milenio, donde caminar juntos es ya una práctica de la sinodalidad, y fue el modo de proceder habitual de la Iglesia, entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. La Iglesia trinitaria, que nos enseña no solo a hacer comunidad, sino también a caminar juntos como comunidad. El Padre nunca ha caminado solo, el Espíritu tampoco nunca ha caminado solo, y el Hijo, por consiguiente, tampoco ha caminado solo, sino que la Santísima Trinidad han hecho un camino de comunión, de unidad. Y a quienes dividían el cuerpo eclesial, justamente los padres de la Iglesia opusieron la comunión de las iglesias extendida por todo el mundo, esa que San Agustín describía como una iglesia en concordancia, pero de una fe que fue conspiradora e inspiradora, es decir, como el acuerdo en la fe de todos los bautizados. Y aquí echa sus raíces el amplio desarrollo de una práctica sinodal a todos los niveles de la vida de la Iglesia, tanto la Iglesia local como la Iglesia provincial y la Iglesia universal, que ha encontrado en el concilio ecuménico su manifestación más alta y más elevada. En este sentido, y es justamente en este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial, donde San Juan Crisóstomo podría decir: Iglesia y sínodo son sinónimos, ya que la Iglesia implica la comunión de los creyentes que no solo van detrás de un mismo ideal, sino que caminan juntos para conseguir ese ideal. Pues vamos a nuestra primera pausa y continuamos compartiendo con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos con ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu, hablando de este documento preparatorio que dio inicio
al proceso del sínodo sobre la sinodalidad que nuestra Iglesia está llevando a cabo ahora en la segunda fase de este proceso, que es la fase continental, a nivel de todos los continentes. Y estamos en este número 11 del documento preparatorio. Y decíamos también, en el segundo milenio, cuando la Iglesia ha subrayado más la función jerárquica, no disminuyó este modo de proceder. Sí, en el medioevo y en época moderna, la celebración de sínodos diocesanos y provinciales está bien documentada junto a la de los concilios ecuménicos, cuando se ha tratado de definir verdades dogmáticas. Sobre todo los papas han querido consultar a los obispos para conocer la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad de todo el pueblo santo de Dios, que es la verdad infalible, como bien se conoce dentro de la Iglesia. Y en este sentido, ya el número 12 de este documento preparatorio nos habla que a este dinamismo de la tradición se ha anclado el Concilio Vaticano II, y esto demuestra que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no de manera aislada, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Esto lo encontramos en el documento Lumen Gentium de el Concilio Vaticano II. Dios ha querido salvarnos no de manera aislada, sino en comunidad. Por eso los miembros del pueblo de Dios están unidos por el bautismo, y aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa esto, hermanos y hermanas? Que dentro de la Iglesia todos tenemos la misma dignidad. No hay categoría, no hay estatus, no hay puesto más elevado que otro, sino que todos los cristianos tenemos la misma dignidad y por consiguiente somos todos iguales en dignidad, aunque en funciones, pues uno ejerzan una función, otros ejerzan otra, y así sucesivamente. Al final, en la dignidad, que es lo que más importa, porque es la esencia de la persona, allí entonces todos somos iguales, porque todos edificamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, la función profética y la función real de Cristo, recuerden, queridos catequistas y todos los que nos están sintonizando, que todo bautizado es sacerdote por medio del bautismo, es también profeta y es también rey. Todo bautizado tiene esta triple función sacerdotal, profética y real en función de Cristo. Y en el ejercicio de esta multiforme y ordenada riqueza de carismas, de vocación, de ministerio, pues cada uno sujetos activos de evangelización, tanto singularmente como formando parte integral del pueblo santo de Dios, vamos entonces enriqueciendo, vamos adornando nuestra iglesia.
De aquí que en el numeral 13 de este documento preparatorio se nos recuerde que el concilio ha subrayado como en virtud de la unción del Espíritu Santo, recibida justamente el día del bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar que es suya, justamente la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y de costumbre. Cuando todo el pueblo santo de Dios tiene una misma costumbre y una misma fe, entonces esto se constituye en norma fehaciente de aquello que debemos pues firmemente creer, practicar y tomar en consideración. De aquí que es el Espíritu que guía a los creyentes hasta la verdad plena, y a través de su obra, la tradición que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia, porque todo el pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación, ya sea por el estudio que cada creyente realiza, ya sea por la meditación del corazón, ya sea por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya sea por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma de la verdad, pues por todos estos medios nosotros, los creyentes, nos vamos incorporando y nos vamos convirtiendo en un solo cuerpo, en un solo pueblo santo de Dios. En efecto, ese pueblo reunido por sus pastores se adhiere al sacro depósito de la palabra de Dios, confiado precisamente a la Iglesia, persevera constantemente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, en practicar y en profesar la fe recibida. De tal manera que, mis queridos catequistas y todos los que nos están siguiendo en el programa de hoy, como ustedes pueden apreciar, es en conjunto, es en comunión, es en comunidad, es en sinodalidad, es caminando juntos cómo nos vamos convirtiendo en una verdadera iglesia. No es que esto es solamente de los pastores, o no es que esto es solamente de los fieles laicos, sino que todos juntos, pastores y fieles, vamos caminando en sintonía, en armonía, y de este modo es como nos vamos purificando, nos vamos santificando, vamos haciendo crecer también nuestra fe. Qué hermoso, mis queridos catequistas, cuando reflexionamos en estas cosas y nos damos cuenta que real y efectivamente somos una iglesia sinodal. De aquí que los pastores, como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia, no teman disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada y la consulta al pueblo de Dios, que no implica que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, como tal vez hoy en día se conoce, pues lo que diga la mayoría,
eso es lo que vamos a hacer. No. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría ha dicho queremos el aborto, pero como iglesia no entramos en esa dinámica, sino que esta es una experiencia distinta. Continuamos compartiendo con ustedes precisamente después de esta segunda pausa musical. Estamos de regreso, mis queridos catequistas, en este su espacio, Catequista con Espíritu, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía. Y decíamos antes de irnos a la pausa que dentro de la iglesia no utilizamos o no actuamos de un modo democrático como acontece hoy en día con las democracias modernas, en la que se hace lo que diga la mayoría, aunque aquello que diga la mayoría no esté conforme a la santa voluntad de Dios, sino que dentro de este proceso sinodal, pues la consulta que realizamos, la participación a la que estamos todos convocados y llamados, está fundamentada en la base de la participación en cada proceso sinodal. Y aquí está justamente la pasión compartida por la común misión de evangelización y no la representación de intereses en algunos conflictos. No es que vamos a hacer lo que diga mi grupo, lo que diga mi comunidad, lo que diga mi iglesia, sino que vamos a hacer lo que diga el Señor, que es el que tiene la primera y la última palabra. Y en otras palabras, se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. Es en el vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores, donde se realiza el consenso unánime de toda la Iglesia en una misma fe. De aquí que cada proceso sinodal en el que los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia, no solo sino escuchando al pueblo de Dios, que participa también de la función profética de Cristo, es decir, que no es que los obispos van a hacer lo que ellos entienden, lo que ellos piensan, lo que ellos están experimentando, sino que hacen parte también al pueblo santo de Dios, escuchándoles, conociendo cuál es el sentir, el parecer de todo el pueblo de Dios. Y es una forma evidente de ese caminar juntos que hace crecer a la Iglesia. De aquí que San Benito subraya cómo muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor, es decir, a quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad. Así los obispos tengan la preocupación de alcanzar a todos para que en el desarrollo ordenado del camino sinodal se realice lo que el apóstol Pablo recomienda a la comunidad: no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nos aconseja el apóstol Pablo en esa carta primera a los tesalonicenses, en el capítulo 19, versículo 21. De tal manera que el niño al que tú menosprecias, pues puede darte un consejo que venga del Espíritu Santo. La persona mayor e ilestrada, a la que tú no tomas en cuenta, a lo mejor tenga una palabra, un mensaje de sabiduría al que tú
debes prestarle atención. Por eso, en esta consulta sinodal, en este proceso sinodal, todos estamos llamados a participar y hemos de tomar en cuenta a todos. De aquí que en el numeral 15 de este documento preparatorio se nos dice que el sentido del camino al cual todos estamos llamados en este proceso sinodal consiste principalmente en descubrir el rostro y la forma de una iglesia precisamente sinodal en la que cada uno tiene algo que aprender, pero también algo que enseñar. No se trata de que solo algunos pueden enseñar y los demás han de aprender, ni que solo algunos están para aprender y viceversa, sino que aquí todos tenemos algo que aprender, pero también algo que enseñar. Y por eso se nos está pidiendo a todos formar parte de este proceso sinodal. Por eso el pueblo fiel, que es el colegio episcopal, los obispos de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. Y el obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia Católica, que es una y única, que entren con confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. Y en este caminar juntos pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión que compone en la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera con las puertas siempre abiertas, nunca cerradas, sino siempre abiertas a los soplos y dones de ese Espíritu Santo. Y esto incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras iglesias y comunidades cristianas con las que estamos unidos por el único bautismo. Por eso, la perspectiva del caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad con que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias del diario vivir. Una iglesia sinodal, por consiguiente, es un signo profético, sobre todo para una comunidad de las naciones incapaz de proponer un proyecto compartido a través del cual conseguir el bien de todos los hombres y mujeres. Practicar en este sentido la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación para todos, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Realmente hoy más que nunca estamos llamados nosotros a testimoniar, a poner en evidencia esta iglesia sinodal, que es la iglesia llamada a caminar junta. Vámonos a nuestra tercera pausa y continuamos compartiendo con todos ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos, mis queridos catequistas y todos los que nos sintonizan en este su espacio Catequista con Espíritu, compartiendo con ustedes este documento preparatorio que dio inicio al proceso sinodal, el cual está llevando a cabo la Iglesia ya en su segunda fase, que es la fase continental. Y en el numeral 16 de este documento preparatorio se nos invita a la escucha de las Escrituras. Y en este sentido se nos dice que el Espíritu de Dios que ilumina y vivifica este caminar juntos de las iglesias es el mismo que actúa en la misión de Jesús prometido a los apóstoles y a las generaciones de los discípulos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a confirmar la comunidad o la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. Por eso es oportuno que nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en dos imágenes de las Escrituras. Una emerge en la representación de la escena comunitaria que acompaña constantemente el camino de la evangelización, y la otra se refiere a la experiencia del Espíritu en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados a la coparticipación de la fe. La experiencia sinodal del caminar juntos, siguiendo las huellas del Señor y en la obediencia al Espíritu, podrá recibir una inspiración decisiva de la meditación de estos dos momentos de la revelación. De aquí que Jesús justamente habla a esta multitud que es los apóstoles, y en su estructura fundamental una escena originaria aparece como una constante del modo en que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios. Los actores en juego son esencialmente tres, más uno al que podríamos también incluir en esta escena. El primero que encontramos es naturalmente a Jesús, que es el protagonista absoluto, que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino, sin hacer acepción de personas. De diversas maneras Jesús se dirige con especial atención a los que están separados de Dios y a los abandonados por la comunidad, que son los pecadores y los pobres en el lenguaje evangélico. Con sus palabras y sus acciones ofrece la liberación del mal y la conversión a la esperanza en nombre de Dios, que es Padre, y con la fuerza siempre del Espíritu Santo. No obstante, la diversidad de los llamados y de las respuestas de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre como valoración de la persona. Se sobreentiende, mis queridos catequistas, que para que haya fe, pues primero debe de haber la apertura, debe de existir de algún modo la persona que es la que dará una respuesta. La fe no nace de un árbol, la fe no nace de cualquier lugar, sino que la fe nace precisamente de la respuesta que da
la persona y a la que se le comunica, a la que se le transmite el mensaje de salvación. No obstante, la diversidad de los llamados y de las respuestas de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre de esta valoración de la persona, su súplica es escuchada, a su dificultad se da ayuda, su disponibilidad es apreciada, su dignidad es confirmada por la mirada de Dios y restituida al reconocimiento de la comunidad. Y esto de algún modo son los pasos que se dan en esta escucha y esta respuesta que emerge de la persona. Por eso la acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús al interlocutor más amplio posible que los evangelios indican como la multitud, es decir, el conjunto de personas que lo siguen a lo largo del camino y a veces incluso van detrás de él en la esperanza de un signo y de una palabra de salvación. Y he aquí el segundo actor de la escena de la revelación. El anuncio no se dirige solo a pocos iluminados o a unos cuantos elegidos, sino que el interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana que él pone directamente en contacto con el don de Dios y la llamada a la salvación. Dios de hecho no hace acepción de personas, sino que no le habla a todos por igual y de un modo que sorprende y a veces escandaliza a los propios testigos. Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Escucha las apasionadas quejas de la mujer cananea, que no puede aceptar ser excluida de la bendición que él trae consigo, pero Jesús también dialoga con la samaritana, y no obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente, pero también Jesús pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento que la religión oficial había excluido del perímetro de la gracia. Como ustedes pueden apreciar, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, Jesús habla a la multitud, habla a la comunidad, habla al común de los hombres y mujeres a los que va encontrando por el camino. Y algunos siguen más explícitamente a Jesús, experimentando la fidelidad del discipulado, mientras a otros se les invita a volver a su vida ordinaria. Todos, sin embargo, dan testimonio de la fuerza de la fe que los ha salvado, y entre los que siguen a Jesús destaca la figura de los apóstoles, que él mismo llama desde el comienzo, destinándolos a la cualificada mediación en la relación de la multitud con la revelación y con la llegada del reino de Dios. El ingreso en la escena de este tercer actor no tiene lugar gracias a una curación o a una conversión, sino que coincide con la llamada de Jesús. La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un misterio inclusivo de bendición y también de comunión. Gracias al don del Espíritu del Señor resucitado,
Ellos deben custodiar el lugar que ocupa Jesús sin sustituirlo, no para poner filtros a su presencia, sino para que sea más fácil encontrarlo. Pues vamos, mis queridos catequistas, a nuestra cuarta pausa musical y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes este documento preparatorio que dio inicio a lo que es el proceso sinodal sobre la sinodalidad que está llevando a cabo nuestra Iglesia ahora en este 2023 en la segunda fase, que es la fase continental. Y en el numeral 20 de este documento preparatorio se nos habla de cómo Jesús habla a la multitud en su variedad. Dígase, los apóstoles, y he aquí la imagen y el misterio que ha de ser contemplado y profundizado continuamente para que la Iglesia llegue a ser siempre más aquello que es. Por eso ninguno de los tres actores puede salir de la escena. Si falta Jesús y en su lugar se ubica otro, la Iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud, cuyo diálogo terminará por seguir los intereses del juego político. Y sin los apóstoles, autorizados por Jesús, instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología más de la que existen sobre Jesús, ya sea que lo acepte o que lo rechace. Y sin la multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectaria y autorreferencial de la religión, y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole su salvación. De aquí que Jesús, los apóstoles y la multitud, estos tres actores, son fundamentales a la hora de la constitución de lo que hoy conocemos como Iglesia, pueblo santo de Dios. No puede haber iglesia solo con la persona de Jesús, o solo con la persona de los apóstoles, o solo con la multitud de los fieles, obviando a Jesús y a los apóstoles. Además, existe otro actor que se agrega a estos tres, y es el antagonista que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan y gente que cambia de humor. La insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral que se presenta más exigente que la de Jesús, y de la seducción de una sabiduría política que es mundana y que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Y por ello, para eludir los engaños del cuarto actor, es necesaria una conversión continua. Y a este respecto resulta emblemático el episodio del centurión Cornelio, que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, y que es antecedente de aquel
Concilio de Jerusalén, que constituye una referencia crucial para una iglesia propiamente sinodal. Y en este orden hemos de hacer mención a una doble dinámica de conversión, la de Pedro y también la de Cornelio, al que acabamos de hacer referencia. El episodio narra ante todo la conversión de Cornelio, que recibe verdaderamente una suerte de anunciación. Cornelio es un pagano, presumiblemente un romano, un centurión que es oficial de bajo grado del ejército de ocupación, que ejerce una actividad basada en la violencia y la prepotencia. Sin embargo, se dedica a la oración y a la limosna, es decir, cultiva su relación con Dios y se preocupa por el prójimo. Y es precisamente el ángel, cuando entra sorpresivamente en su casa, lo llama por su nombre y lo exhorta a enviar el verbo de la misión a sus siervos a Haifa para llamar el verbo de la vocación a Pedro. Y el texto se refiere entonces a la narración de la conversión de este último, que ese mismo día ha recibido la visión en la cual una voz le ordena matar y comer de los animales, algunos de los cuales son impuros. ¿Y cuál fue su respuesta decidida? De ninguna manera, Señor, haré tal cosa. Reconoce que es el Señor que le habla, pero le opone una neta resistencia, porque esa orden anula preceptos de la Torá irrenunciables por su identidad religiosa, que expresan un modo de entender la elección como diferencia que implica separación y exclusión respecto a los otros pueblos. Y es interesante, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, este pasaje ilustrativo de los hechos de los apóstoles. Cómo a veces nosotros, aferrados a una tradición, a una costumbre, aferrados a unos principios, somos capaces de rechazar, de matar la gracia del Espíritu Santo y hasta de desobedecer la misma voluntad de Dios por no faltar a un principio, a una norma que al final pues pierde su sentido y su razón de ser cuando es el mismo Dios quien está hablándote, quien está mostrándote el camino que has de seguir. Por ello, el apóstol queda profundamente turbado y mientras se pregunta acerca del sentido de lo ocurrido, llegan los hombres mandados por Cornelio, que el Espíritu le indica como sus enviados. Y a ellos Pedro responde con palabras que evocan las de Jesús en el huerto. Yo soy al quien ustedes están buscando. Es una verdadera y profunda conversión, un paso doloroso e inmensamente fecundo de abandono en las propias categorías culturales y religiosas. De tal modo que Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que siempre había considerado prohibido, reconociéndolo como instrumento de vida y de comunión con Dios y también con los otros. Es en el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando junto a ellas y entrando en sus casas,
como él descubre el significado de su visión. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios, y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Y aquí, mis queridos catequistas, entra una parte importante del valor de la sinodalidad, porque para usted poder convertirse en un creyente sinodal, para usted poder convertirse en un cristiano sinodal, tiene que aprender a aceptar las diferencias del otro. No llegar y usted pues querer imponer sus ideas, sus criterios, su forma de ser, de pensar, sino que ha de saber renunciar a sus criterios, a sus costumbres, a sus hábitos, a su lenguaje, a su forma de ser, de comportarse, de tratar al otro, para poder entrar en sintonía, en armonía, en comunión y en concordancia con el otro. Y esto precisamente fue lo que le pasó al apóstol Pedro, pues él tuvo que renunciar a sus costumbres judías para poder entrar en comunión con las costumbres de los paganos, a quienes Dios le envió a evangelizar. Y fue solamente de este modo cuando Pedro pudo comenzar a cumplir la santa voluntad del Señor de anunciar la buena nueva del Evangelio a los no judíos. De aquí que, mis queridos catequistas, este proceso sinodal que ha iniciado la Iglesia y al que nosotros como comunidad de catequistas estamos llamados también a integrarnos, convirtiéndonos también en catequistas que sepamos asumir, poner en práctica la sinodalidad, caminando todos juntos como catequistas, pero también caminando junto a nuestros sacerdotes, obispos y a las demás pastorales que existen dentro de la Iglesia, para que en comunión, en conjunto, todos juntos podamos cumplir con esta tarea maravillosa que el Señor nos ha encomendado. Será entonces hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos para continuar compartiendo con ustedes este importante documento que dio inicio a este proceso sinodal que está llevando a cabo nuestra Iglesia. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu,
Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.